me lo bendiga, amados hermanos y amigos que me escuchan. En esta hora yo quiero compartir un tema que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, del versículo 1 al 5, que nos dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amados hermanos y amigos, el tema que le he titulado el nacer de nuevo, que es la única decisión para ver el reino de Dios. Este pasaje bíblico, conocido por muchos lectores que saben que Jesús presenta el plan de salvación a Nicodemo, que es su obra redentora en llevar a todas las personas a que tengan un nacimiento espiritual con Dios, como Jesús se lo presentó a Nicodemo. Pero la pregunta que te hago: ¿qué seguridad podemos tener en que hemos tenido un verdadero nacimiento de forma espiritual con el Señor Jesús? Analicemos todo esto y veamos la vida de Nicodemo. ¿Quién era? El versículo 1 nos dice: un principal de los judíos, un fariseo destacado, miembro del concilio del Sanedrín, formado por un grupo de líderes religiosos que Jesús y Juan el Bautista confrontaron muchas veces por su vida de hipocresía, de ser muy religioso, pero que rechazaban las enseñanzas de Jesús. Su orgullo religioso, que en el fondo de su vida no guardaban. Nicodemo formaba parte de este grupo de fariseos que rechazaban la enseñanza de Jesús. Quizás por esta razón, Nicodemo se ocultó. Este vino a Jesús de noche. Quizás temía ser visto y que lo criticaran que estaba viniendo a Jesús. Pero había una gran inquietud en Nicodemo, que no se detuvo en saber de Jesús. Quería aprender a saber de lo que Jesús enseñaba. Y fue de noche a buscar respuesta de todo lo que Jesús hacía. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Algo estaba seguro Nicodemo: que Dios estaba con Jesús, por todo lo que él veía que hacía Dios. Y esto le llamó mucho la curiosidad de conocer más de Jesús. Nicodemo quería aprender más por encima de sus conocimientos. Quería tener una nueva comprensión acerca de Dios. Jesús, que conoce el corazón de todas las personas, sabía quién era Nicodemo, no solo de su vida religiosa, sino lo más importante, el vacío que tenía en su vida espiritual. Jesús fue directo a la necesidad de Nicodemo. Él necesitaba una transformación de su vida, una regeneración espiritual que no lo había experimentado, algo que es producto del poder del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento, un acto de Dios por el Espíritu Santo en el corazón del hombre, que es la única decisión para ver el reino de Dios. Jesús le dijo:
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento no se trata de un nacimiento físico, como lo estaba entendiendo Nicodemo, que dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Se trataba de un nacimiento espiritual, el conocimiento de algo nuevo, algo que viene de arriba, el acto sobrenatural que Dios hace en una persona en respuesta de toda su fe por Jesucristo para que pueda ser salvo. Como decía el apóstol Pablo en Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, sino es don de Dios. Es un regalo inmerecido de Dios para cada persona que la recibe por fe y que reconoce su pecado y se arrepiente para que pueda ver el reino de Dios. Así como Jesús le confirmó a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El nacer del agua y del Espíritu es muestra de una limpieza espiritual que tiene que ver con la conversión de nuestro pecado. En 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión de pecado caracterizaba a los cristianos genuinos que han nacido de nuevo, que han puesto su fe en Jesucristo, que le limpia de todos sus pecados. Decía el anciano Juan en una de sus cartas: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por de todo el mundo. Jesús ofreciendo apaciguar el perdón de pecado para todo aquel que nace de nuevo. Él es muestra que Cristo ha provisto un medio de propiciación perfecta, solo pagando el castigo de aquellos que se arrepienten de sus pecados y poder nacer de nuevo. Nicodemo, con su encuentro nocturno, salió cambiado porque creyó en Jesús y su vida tuvo un verdadero nacimiento espiritual. La Biblia revela 2 eventos que Nicodemo tuvo en su verdadero nacimiento. El primero, cuando defendió fuertemente la causa de Jesús en su defensa ante los alguaciles y los principales sacerdotes. Cuando Nicodemo decía en el Evangelio de Juan capítulo 7: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Defendiendo la causa justa de Jesús. También Nicodemo demostró testimonio evidente de su verdadero nacimiento cuando José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús. Nicodemo trajo compuesto de mirra para el cuerpo de Jesús. En el Evangelio de Juan 19 vino trayendo un compuesto de mirra. Todo esto nos demuestra que el nacer de nuevo se evidencia en un cambio de actitud desde el momento del nacimiento espiritual que la persona tiene con Jesús. En ese momento de santificación de su nueva vida en el Espíritu. Decía el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
una nueva criatura, revela en su evidencia que ha nacido de nuevo. Que esa sea tu experiencia, porque es la única decisión para ver el reino de Dios y nacer de nuevo. Que Dios te bendiga.